Apreciada Penélope y apreciados compañeros, el texto que elegí para este video se llama El existencialismo es un humanismo, y en realidad es una conferencia dictada por Jean-Paul Sartre en noviembre del 45 en París, y lo que Sartre pretendía con esta conferencia era defender al existencialismo de algunos ataques que le estaban haciendo detractores suyos, con varios argumentos, pero para efectos de este video, por razón del tiempo, voy a escoger uno solo. Y es que los críticos decían que el existencialismo conducía al ser humano al quietismo, es decir, a la inacción. Y ese comentario se originaba en algunas frases de Sartre, como la existencia precede a la esencia o estamos condenados a ser libres. Y lo que Sartre quería decir con eso es que en la medida en que Dios no existe, estamos arrojados al mundo sin ningún plan preconcebido. Es decir, no hemos venido aquí con ninguna misión que tengamos que cumplir. No hay nadie que nos proteja y el ser humano al principio es la nada y solo va siendo en la medida en que va tomando decisiones y va construyendo un proyecto de vida. En palabras de Sartre, el hombre no es nada más que su proyecto. No existe más que en la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, más que su vida. Y de esas frases era que los detractores se cogían para decir que eso conducía al ser humano al desamparo, a la desorientación, por lo tanto no sabía para dónde ir, y eso era lo que lo terminaba en el quietismo o en la inacción. Pero voy a dejar a Sartre ahí para pasar a referirme a la presencia del etos, el patos y el logos en esta conferencia. El etos lo doy por descontado porque pues Sartre era el representante más importante del existencialismo en Francia en ese momento y por lo tanto la autoridad con la que hablaba era absolutamente reconocida. Y el público que lo estaba escuchando estaba conformado por sus seguidores y admiradores. De manera que, además del etos, que es el carácter, la credibilidad que el orador podía eh, suscitar en el público, ya había una disposición, una predisposición del parte del público también para acoger todo lo que Sartre dijera. En general, había una empatía ya establecida entre el orador y el público, de forma que las emociones o los sentimientos a los que se refiere el patos, que debe removerse en el público para establecer esa conexión con el orador, pues estaba ya establecida. Y en relación con el logos igualmente, porque toda la conferencia es una sucesión de argumentos a través de los cuales Sartre va desmontando y contradiciendo cada una de las críticas que los detractores le habían hecho al existencialismo. Y ahora paso a referirme a las partes del discurso que se mencionan en el libro Me hablas a mí. Comienzo por el exordio, que aquí lo encuentro en el discurso en la medida en que lo primero que hace Sartre es explicar cuál es el propósito de esa conferencia. Él expresa claramente que de lo que se trata es de defender al existencialismo de los ataques que algunos detractores le están haciendo. Está también la narración, que en este caso son los hechos correspondientes a los argumentos que exponen los detractores en contra del existencialismo. Está la prueba también, no prueba en el sentido de una demostración de una verdad a través de un método científico, sino prueba en el sentido al que se refiere el libro Me hablas a mí, que corresponde más a ese conjunto de argumentaciones a través de las cuales se pueda respaldar o soportar y demostrar las proposiciones que el orador está defendiendo. Está también la refutación, que es como un conjunto adicional de argumentos que refuerzan los argumentos primeros que ya ha expuesto el orador. Y está también una peroración en el sentido de que hay un cierre que es muy emotivo, que no les voy a leer por razones de tiempo, pero que está construido en un lenguaje que llega con mayor intensidad probablemente a las emociones del público. No mencioné deliberadamente la división o la divisio porque no la encontré en la conferencia. Me parece que no hay ninguna manifestación de Sartre que nos permita concluir
que hay coincidencia entre él y sus detractores en algunos de los argumentos. Y dejo ahí a Sartre para pasar a referirme a la retórica, comenzando por decir que el tema me encantó, que concluí que la retórica no solamente es algo útil, sino que es algo connatural a las comunicaciones de los seres humanos. Siempre la hemos utilizado, hayamos sido o no conscientes, y por supuesto la seguiremos utilizando. Pero quisiera hacer algunas acotaciones. La primera es que la retórica no es una herramienta que se pueda utilizar en cualquier escenario y en relación con cualquier tema. Por ejemplo, si yo quiero persuadir a alguien de que la fórmula del agua no es H2O sino H3O, es decir, que tiene 3 partículas de oxígeno por una de hidrógeno, pues no es algo a lo que pueda tratar, de lo que pueda tratar de hablar a través de la retórica. A nadie lo voy a persuadir con argumentos de que esa efectivamente es la realidad del agua, porque es una comprobación que debo necesariamente hacer en un laboratorio, porque se trata de una realidad química. O pensando en abogados, porque sé que Penélope y María Teresa son abogados o abogadas, si nos dicen que la compraventa de un inmueble en Colombia, para que exista y sea válida, tiene que hacerse por escritura pública en una notaría, no es algo de lo que también nos puedan persuadir con argumentos. La única manera de persuadirnos y convencernos de que eso es así es que nos muestren el artículo del código tal que dice que la compraventa de un inmueble en Colombia, para que sea existente y válida, tiene que hacerse a través de una notaría con escritura pública. De manera que vamos circunscribiendo ya el terreno en el que la retórica resulta aplicable, y es el terreno de las opiniones y de las probabilidades. Y quisiera ejemplificarlo con algo que permanentemente en esta época nos bombardea en las noticias, y es el tema del petróleo. Todos estamos de acuerdo en que el petróleo hay que superarlo y tenemos que llegar a la utilización de energías limpias. Ahí no está la discusión. La discusión está en cuál es la velocidad con la que vamos a abandonar el petróleo y vamos a tener ese otro escenario de energías limpias. Entonces, por un lado está la postura del gobierno, que dice: yo ya no voy a conceder más contratos de exploración de petróleo, vamos a seguir con los que hay, y mientras tanto vamos a avanzar en la transformación o la transición a las energías limpias. Y está la postura de los contradictores, que dicen: tiene que seguir todavía concediendo algunos contratos de exploración de petróleo, porque no sabemos si se nos acaba antes de que se haya podido hacer la transición completa a las energías limpias. Y si eso ocurriera, entonces el déficit de recursos para el país sería tremendo y las consecuencias, por supuesto, pues terribles. ¿Cuál de los dos tiene la razón? En realidad, ninguno puede garantizar con certeza que va a ocurrir lo que está prediciendo. Ambos deben estar soportados en estudios que deben ser muy juiciosos, pero ninguno de esos estudios en realidad les provee la certeza de que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Entonces estamos en el terreno de las opiniones y las probabilidades, donde la retórica juega un papel importante, porque finalmente va a terminar prevaleciendo la opinión que se transmita con mayor uso de la retórica, es decir, que logre reunir el ethos, el pathos y el logos, y conseguir ese resultado de la persuasión en la gente que está escuchando los argumentos. Y esto me lleva al Gorgias, porque, bueno, yo había leído el Gorgias y había leído los diálogos de Platón, pero esta vez, tal vez porque lo leímos junto con otros documentos relacionados con la retórica, llegué a una sensación distinta. Y la sensación a la que llegué es que Sócrates y Gorgias no están hablando de lo mismo, no utilizan el mismo lenguaje, ni tienen la misma orientación cuando están argumentando. Sócrates está buscando la verdad como hacían los filósofos de esa época en la Grecia antigua, cosa que ya no hacen los filósofos. Gorgias, en cambio, está moviéndose en el terreno de las opiniones y la probabilidad, y por eso es que dice
que él usa la retórica en los tribunales y en las asambleas públicas. En mi sensación es que están hablando de dos cosas distintas y no son comparables. Y que lo que hace Platón, que es quien escribe el diálogo, es tener un sesgo en la escritura para favorecer la postura de Sócrates y para demeritar la postura de Gorgias y de paso a los sofistas en general. Y eso también me lleva entonces a las charlas que vimos de Alí y de Caetano Veloso. Porque en el caso de Alí me parece que es innegable que está utilizando la retórica con mucha habilidad además, porque está mostrando de manera sarcástica las situaciones injustas e inaceptables a las que eran sometidos los negros en los años 60. Incluso llega a decir que van a la guerra y se hacen matar por su país, pero en su país no son considerados ciudadanos de primera clase. Es más, él, que es en ese momento una gloria nacional, porque acaba de ganar un campeonato importante de boxeo, no puede sentarse a comer en un restaurante que está reservado exclusivamente para los blancos. Entonces, ahí sí hay una postura política frente a una situación que tiene que cambiar. En cambio, en el caso de Caetano Veloso no veo algo parecido. Veo un lenguaje completamente pacífico que está tratando de empatizar con un público que de hecho ya está predispuesto a la empatía. No veo una confrontación de ninguna naturaleza, no veo argumentos que estén intentando persuadirme como oyente. Veo que todo lo que está mencionando es anecdótico, orientado a agradar. Por ejemplo, la referencia que hace a Unamuno. Esto estoy hablando de memoria, pero lo que entiendo es que Unamuno fue el rector de la Universidad de Salamanca y fue destituido por sus posiciones políticas, que estuvo exiliado y que después regresó a España, lo nombraron en alguna otra cosa, donde terminó siendo nuevamente destituido por sus posturas políticas. Es más, se cuenta una anécdota de él, que la noche en que lo destituyeron tuvo una confrontación en una reunión de mucha gente con un militar del régimen franquista, a quien Unamuno al final le dijo: ustedes podrán vencer, pero no convencer. Y dicen que esa noche lo hubieran matado, si no es que paradójicamente la esposa de Franco, que estaba presente en la reunión, se encargó de acompañarlo a la casa y de esa manera protegerlo. Entonces veo que Caetano Veloso está estableciendo una conexión con alguien que debe ser muy admirado en la Universidad de Salamanca sobre un común denominador que hay en ambas historias, que es la persecución por una dictadura y el caso de haber tenido que exiliarse. Pero más allá de eso, los comentarios como que Unamuno dijo que el portugués es un español reducido o cuyos huesos están reducidos a polvo, es, entre otras cosas, para mí una metáfora ininteligible. Yo no sé qué está queriendo decir con eso y por lo tanto la recibo como un comentario que para mí no tiene ninguna trascendencia. No sé si está diciendo que el portugués es un español mal hablado, lo cual pues obviamente tampoco tiene ningún soporte que lo sustente. Y lo mismo me parece los comentarios de Borges con la luna, que dice, si mal no recuerdo, que la luna es una expresión más representativa de lo que es la luna que la expresión lua del portugués. Eso es una sensación de Borges. Yo me acuerdo una entrevista de él donde dice que la palabra moon, que es la expresión en inglés moon, es más representativa y contundente que la expresión luna de español. Entonces es una cosa meramente emocional de la cual pues ni nos persuadimos ni dejamos de persuadirnos, porque no pasa de ser una sensación de Borges que la expresa de esa manera. Y yo creo que todo lo que dice Caetano Veloso también en relación con su simpatía con el boom latinoamericano o con Violeta Parra, no hace más que reforzar esa conexión que está teniendo con el público e insisto, con un público con el que ya estaba totalmente conectado, porque es que él está ahí porque le están celebrando un reconocimiento. No, nadie está controvirtiéndole, ni él está controvirtiendo a nadie. Me parece entonces que no es clara la presencia de la retórica en el discurso de Veloso como si lo es en el de Unamuno, en el de Alí.
Y cierro con eso porque me extendí demasiado. Me encantó el tema y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.